Ahí está, perfecto. Ahí vamos. Hola, Nahuel. Ahora te hago la presentación oficial. Para los que no la conocen, Natalia Salvo es una gran colega, abogada, madre, luchadora, con principios, muy valiente, muy valiente. Si hay algo que me genera a mí muchísimo respeto, es la gente que conserva sus convicciones en los momentos adversos y da la batalla, aún sabiendo que está en inferioridad de condiciones. Realmente es algo que me llena de orgullo que haya gente así y merece mi respeto y admiración. Ella es miembro de la corriente de abogados 7 de julio, de abogados laboralistas, y hoy nos va a hablar de toda la evolución normativa en el contexto del COVID y la defensa de los derechos de los trabajadores. A su vez, no solo es una gran comprometida con los derechos de los trabajadores, sino también de sus colegas abogados y abogadas litigantes. Así que, reitero, es un honor tenerla a Natalia con nosotros. Natalia, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Nahuel, por la presentación. Me congratula muchísimo poder compartir este espacio con ustedes en un momento de mucha particularidad y excepcionalidad, Nahuel, ¿no? Como veníamos conversando previo a esta charla. Yo creo que en un grupo de abogados y abogadas avesados y conocedores de la normativa, o de la exégesis de la normativa, me parece un espacio, y eso le propuse a Nahuel, importante y fundamental para hacer una suerte de sucesión normativa, pero sobre todo desde la perspectiva de la razón de ser del derecho al trabajo y la télesis o la finalidad del derecho al trabajo. En un momento en donde el discurso, si se quiere, con otros eufemismos, otros subterfugios lingüísticos, intentan o pretenden hacer pasar el derecho al trabajo como inservible o culpable, si se quiere, de las crisis actuales y absolutas, ¿no? Íntegras que atraviesa el Estado, que atraviesan determinadas cosmovisiones del Estado, no solamente a nivel nacional, sino también, si se quiere, continental y mundial. Entonces, me parece que poner en contexto las normas, advertir que el derecho, como yo soy bastante obsesiva con este concepto, pero que me parece muy importante, el derecho es un discurso cuyo significado específico está en pugna constante, y está en pugna por los intereses que hay debatiendo el significado y la interpretación de ese discurso y de ese derecho. Por supuesto que el derecho no puede predicarse que dice cualquier cosa, hay interpretaciones que son admisibles y otras no. Pero fíjense cómo las nociones de libertad o la noción de trabajo, de salud, adquieren distintos significados según quien enarbole el discurso. Entonces, dicho desde este punto de vista y advertidos de que el derecho no es un compartimento estanco, desde el punto, no coincido en absoluto con la visión kelseniana de que el derecho es una ciencia dura, pura, aséptica, observar todo lo que sucedió a lo largo de la pandemia desde esta perspectiva. El derecho lo que intenta, para mí, a nivel general, en cualquier disciplina, es no cosificar al ser humano, ¿sí? No igualarlo a una cosa, a un ente susceptible de apreciación pecuniaria. Creo que en esto vamos a estar de acuerdo todos, independientemente de las divergencias que puedan existir. Y digo esto porque hemos vivido casi todo el siglo XX en gran pugna entre si primaba el orden público económico, en los dichos de los sajones, o el orden público de protección laboral, en nuestro caso. O si se quiere, el sentido antropocéntrico del derecho. Nosotros tenemos el privilegio de, a partir del 2004, con el fallo Aquino, poder hablar del sujeto de preferente tutela constitucional, que la doctora Daniela Ducro hizo en reiteradas oportunidades alusión a este concepto que están considerando tres del fallo Aquino, que después rescata la jurisprudencia de la Corte, en Madorrán también, y en una sucesión de fallos. Esto es importante para ver
que la jurisprudencia pretoriana de la Corte, cuando quiere incidir axiológicamente en una determinada disciplina, lo hace. También sucedió en 1993 con el fallo Rodríguez con embotelladora, cuando específicamente se hablaba de la interpretación del artículo 30, y la Corte, sin ningún tipo de tapujo, hace alusión a que ese fallo, si hacía una interpretación del artículo 32 original de la Ley de Contrato de Trabajo amplia, aplicando la solidaridad en la responsabilidad de las obligaciones contractuales, iba a aventar las inversiones económicas en nuestro país. Entonces, tal como dijo Nahuel, me parece que es interesante, si somos abogados, por lo menos desde el plano del derecho, tener una interpretación con hilación y con coherencia en ese aspecto. O se mete o no se mete en cuestiones económicas la Corte, o la jurisprudencia pretoriana en este aspecto. Lo que rescata la Corte con el sujeto de preferente tutela constitucional no es más ni menos que la razón de ser del derecho al trabajo. El derecho al trabajo parte de un reconocimiento del antagonismo, que yo siempre digo es absolutamente irreductible en este modo de producción capitalista. No se puede disolver. Y esto es importante, más allá de que parezca una verdad de perogrullo, porque ustedes saben o sabemos, sobre todo los que son laboralistas, que se ha intentado a través de la teoría comunitaria de la empresa, donde tiremos todos juntos para un mismo lado, disolver este conflicto inicial que está presente en todo el desarrollo de la relación contractual. Hay conflicto y el derecho para poder igualar y lograr el artículo 16 de la Constitución Nacional dentro de la empresa, que no es nada más ni nada menos que el instrumento del 14 bis, traer el 16 de la Constitución Nacional dentro de la empresa, tiene que hacerlo a través de un orden público de protección, con normas imperativas, inderogables, indisponibles e irrenunciables. Entonces, desde este punto de vista, cada vez que nos vengan a hablar de privilegios, tenemos que rescatar nuevamente ese concepto de la Corte, que ese privilegio no es por una cuestión subjetiva, si el trabajador es bueno o malo, si el empresario es bueno o malo. Es una protección por las condiciones materiales, estructurales y objetivas que se da este modo de producción. Desde este lugar, cada vez que podamos hablar de situaciones de emergencia como las actuales, de flexibilizar, no tenemos que hablar más de flexibilizar solamente el 14 bis. Podemos hablar de flexibilizar otros derechos de arraigambre constitucional como el que se encuentra en el artículo 14, del desarrollo de una actividad comercial, de la protección de la propiedad privada. Y otras cosas antes de entrar un poquito con la sucesión normativa que me gustaría destacar, sobre todo en estos tiempos en donde discursivamente creo que opinando incluso distinto tenemos que defender la razón de ser del derecho al trabajo y la finalidad que es la no cosificación del trabajador. Después podemos diverger o disentir respecto de los instrumentos, las herramientas o los medios para lograr esa finalidad. Entonces, el derecho al trabajo, tanto el individual como en su acepción colectiva, que es instrumental, y creo que esto es importantísimo porque en un momento como el actual la autonomía colectiva es importantísima, existe solamente en un modo de producción capitalista. Y cada vez que se hable del derecho al trabajo como factotum, como causal, de las desavenencias de la empresa, podemos hablar entonces que si no se quiere la protección, el coto, el límite del derecho al trabajo a la imposición del poder patronal, e insisto, no por una cuestión de malicia subjetiva por parte del empleador, sino porque es la lógica constitucionalmente legitimada, podemos hablar entonces que se aplique el derecho societario y que el trabajador sea un socio del empleador. Y acá me parece que está el debate central y que se esconde atrás del problema de la pandemia, en donde estamos todos juntos y embarcados, que es el antagonismo nuevamente. ¿Qué es lo que produce riqueza en una nación? ¿El trabajo cosificado en un producto o en un servicio? ¿O la empresa en sí? Lo vemos ahora, lo decía Jorge Alemán, puede ser el mejor CEO, pero si no concurren los trabajadores a prestar servicios, no hay riqueza para producir. Pero para que no se piense que es un discurso totalmente divorciado de la realidad, sé que hay 400.000 pequeñas y medianas empresas afectadas por el deterioro económico como consecuencia de la pandemia. Y yo creo muy importante rescatar que dentro del bloque de emergencia legal, como denominó Raffaelli,
También está el decreto de necesidad de urgencia 332, 334 y 376. El primero es el que implementa el programa de protección y emergencia a la emergencia del trabajo y la producción. Acá establece otro eje de protección, no solamente el trabajo, sino la producción que en el 80% de nuestro país está en manos de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, concebir a la empresa también, a la pequeña y a la mediana empresa, por supuesto que en este caso no estoy aludiendo a los grandes grupos concentrados como Techino, Mirgor, que fueron los primeros que justamente intentaron violar el 297/20, que imponía el aislamiento social preventivo y obligatorio y con ello la intangibilidad de las remuneraciones y la conservación de los puestos de trabajo. Quiero decir que esta situación de emergencia es absolutamente excepcional y no hay registros casi históricos, por lo menos relativamente contemporáneos, ¿no? Que registren una situación de idénticas características. Y tampoco tenemos un ejemplo hegemónico económico mundial que pueda servirnos como ejemplo para paliar una situación actual. Países como Italia, España, Estados Unidos, que tiene 30 millones de desocupados actualmente, con este falso antagonismo, ¿no?, de la economía o la salud. Es un falso antagonismo. Si no hay salud tampoco hay economía, porque quien produce la economía o la riqueza mayoritaria es el trabajador. Entonces, no entremos en ese falso antagonismo. Pero en un mundo en donde la deuda, en el 2019, la deuda global, y si me dejan hecho un poquito mano de un machete, no sé si eran 322 billones de dólares en el 2019, es decir, o 300% del producto global, es decir, tenemos una economía financierizada en crisis. ¿Por qué lo conecto con esto? Porque no podemos encontrar en el derecho del trabajo las causas de la crisis que están en un modo de producción. En el 2009 recién se encuentran guarismos de retracción del empleo parecidos en Argentina, a los actuales, que coincide con la crisis financiera del 2009. Acá tenemos que encontrar necesariamente un denominador común o un patrón. Pero vamos al normativo, que como les digo, no quiero con avesados abogados y abogadas que han tenido además en tu espacio, Nahuel, la oportunidad de escuchar conversatorios de diversos temas, como enfermedades profesionales, el 329, el 297, el teletrabajo, etcétera, etcétera. Nosotros partimos de una emergencia financiera, social, económica, sanitaria, ocupacional, ya desde el año pasado y declarada por la ley 27.541. El mismo año pasado, a través del DNU 34/19, se pretende intensificar la protección contra el despido arbitrario a través de un mecanismo ya utilizado en una crisis económica anterior, como es la duplicación o los agravamientos indemnizatorios, en los casos de despidos incausados en el sector privado. ¿Qué es lo que pasa en el mes de marzo? Cuando ya el 11 de marzo la OIT declara como pandemia con 118.000 muertos a nivel mundial el COVID-19, surge el decreto 260 que amplía esta emergencia sanitaria, por lo menos en la dimensión, en el aspecto sanitario, por un año más. Inmediatamente, y creo yo desde un punto de vista bastante oportuno, adecuado y afortunado, se dicta el 19 de marzo el 297/20, que en lo que hace a nuestro aspecto, y que mucho se ha debatido en este espacio y en otros también, suspende y lo deja como trabajo prohibido. Esto es importante porque si hay trabajo prohibido no puede haber suspensión por voluntad del empleador, como se ha aludido, ni por fuerza mayor, ni por falta de condición de trabajo, etc. Con el artículo 2, en el artículo 6 se establecen trabajos esenciales, que después y al otro día surge la decisión administrativa 429/20, que después es prorrogada, o ampliada, mejor dicho, por otros trabajos que fueron considerados esenciales, como la decisión administrativa 451, etc. Saliendo un poquito incluso del derecho al trabajo, ya días anteriores habían surgido, no saliendo inmediatamente, la resolución 202-207, que eximía de prestar servicios a aquellos que eran considerados grupos de riesgos, pero después también en consonancia, porque esto es importante también,
con la resolución 108 del Ministerio de Educación que establecía la suspensión del ciclo lectivo en las clases de niños y niñas y adolescentes en general, y de aquellos progenitores que tenían que quedarse al cuidado de ese menor. Esto es importante también porque al principio también surgieron muchos subterfugios, muchos artilugios legales, o para suspender o para negar esa facultad adelantando vacaciones, cosa que sabemos que es imposible por lo que establece nuestro sistema legal del 154 en adelante, primero porque las vacaciones que se van devengando este año comienzan a partir de octubre, y luego porque no pueden adelantarse. Pero también en el artículo 8, de acá viene la controversia con lo que sucedió con posterioridad, se establece la intangibilidad de los ingresos del trabajador. Esto es muy importante porque para mí, ya con este plexo legal, se establecen dos bienes jurídicos centrales de protección. La salud pública, del que se derivan los dos derechos subjetivos, la integridad física o psicofísica y el derecho a la vida, y por otro lado, el trabajo. ¿El trabajo en qué acepción? En la conservación de los puestos de trabajo y en la intangibilidad remuneratoria. Pero también creo yo la producción. ¿Y por qué voy a decir la producción? Tal como decía Aldo Ferrer, el economista, el concepto de empresariado nacional debería ser un concepto político, porque también, y como reitero, es el que coadyuva a la producción, las pequeñas y las medianas empresas en un 80% en nuestro país. Digo que es un concepto político porque es imposible tenerlo divorciado de estas circunstancias y saber que son también quienes ponen el hombro para salir de esta situación. Entonces, para mí son esos tres ejes: salud pública, trabajo, remuneración, conservación de puestos de trabajo y producción. Por supuesto, en pequeña y mediana empresa, ¿sí? Para mí esos son los tres bienes jurídicos a conservar. Por supuesto que como el derecho no es un compartimento estanco, y la interpretación no tiene que nunca ir en desmedro de otro derecho, lo que tiene que hacerse es conciliar. Y la conciliación es muy difícil, porque acá hay otro aforismo en el que yo descreo absolutamente, y es en esto de mi derecho termina donde empieza el tuyo. Para mí no es así, y siempre lo explico con un ejemplo muy básico. Tal vez para el derecho privado y no para el orden público laboral eso. Yo creo, Nahuel, y esta es una opinión personal, que por supuesto a mí después no me gustaría seguir aburriendo y abrir a las preguntas que los colegas quieran hacer. Dale. Yo creo que en general, es como decía Lenin, el derecho es una conquista. Y creo que los modos de producción generan las instituciones jurídicas de protección de cuyos bienes resultan fundamentales. El capitalismo, con sus 500 o 600 años de evolución, generó a la propiedad privada y al contrato, si se quiere, como institutos jurídicos fundamentales. ¿Esto quiere decir que pierde relevancia? No, pero ya con que lo naturalicemos y que supongamos que cae por la divina providencia es muchísimo, porque entonces vamos a ver que es un terreno de disputa el derecho. También a veces nos corren por otro lado, ¿no? Como digo yo, nos corren por izquierda y dicen: bueno, pero ustedes son muy objetivos o son muy estructurados. Bueno, el derecho está destinado a regular conductas. La objetividad, la generalidad, la constancia es fundamental para que sirva con esa finalidad ordenadora. Pero también, para no ser totalitario, debe establecer o contemplar los mecanismos de modificación, los mecanismos democráticos de modificación. Por eso, cuando, otra cosa que parece una pavada, las fuentes materiales y las fuentes formales. El derecho siempre es un punto de llegada, la ley formal. ¿Un punto de llegada a qué? A ese antecedente, ese hecho social que le sirvió de legitimación. Pasó, estemos de acuerdo, ¿no?, con la interrupción legal del embarazo, en un debate que hace 20 años prácticamente no estaba en escena, ahora porque sí. Pasó con el divorcio en 1984-85, y con infinidad de temas que no es patrimonio de ninguna disciplina. Porque justamente las sociedades cambian y van teniendo la íntima convicción, y ahí voy a la costumbre como fuente del derecho. ¿Se acuerdan o recuerdan la costumbre contraria a la ley? Que no era nunca fuente del derecho. Pero ¿qué pasa cuando ese elemento objetivo de la conducta, que es la conducta en sí, reiterada, uniforme, además, empieza a tener la plena convicción de que eso necesita protección estatal? Ahí me parece que está el punto
donde surgen las grandes modificaciones. Entonces, con que no naturalicemos que ese ordenamiento jurídico va a ser siempre el mismo de acá a 400 años, yo creo que es un gran punto de partida. Que no es un compartimento estanco, que el derecho intenta proteger a un sujeto que sufre, que nace, que tiene contingencias biológicas, sociales, etc. Entonces seguía, hablamos de la 27541, del 34/19, del 260, del 297, de la decisión administrativa 429 y siguientes y concordantes que amplían los trabajos esenciales. Pero también el 23 de marzo la OIT misma dictó normas para intentar, remitiendo incluso a la recomendación 176 que pretende menguar las consecuencias perniciosas de una crisis, para que no se extinga el contrato de trabajo por motivos tecnológicos y económicos. A mí a veces me parece, sobre esto me sucedía cuando estudiaba, que hay ciertas normativas que parecen meramente declamativas, ¿no? Uno sabe que es inaplicable, o a veces la cita porque queda frondoso y bonito. A mí me parece que es el momento justamente para traer y bajar a la realidad esos principios y saber que es una puja que va a continuar cuando nosotros perezcamos, si Dios quiere, por quienes nos continúen y nosotros recogemos la bandera de otros quienes nos precedieron. Daniela Ducró aludía a lo que decía Estela Ferreirós en momentos como estos, de volver a los principios. ¿Y por qué rescato la razón de ser del derecho al trabajo? Justamente porque el principio axiomático es el principio protectorio, que no es un privilegio. Es el reconocimiento del conflicto y la institucionalización de ese conflicto. Y la protección a través de un orden público de protección. Entonces, ahora tenemos, me parece, dos cosas muy importantes. Por un lado, el bloque federal constitucional y por otro lado, el bloque legal de emergencia. Por eso, cuando se empezaron a usar el 221, el 220 de la Ley de Contrato de Trabajo, pretendiendo, ya con el 297 vigente, suspender, y como, bueno, reiteradas voces también dijeron que era fraude laboral en los términos del artículo 14, y el artículo 12 del Código Civil y Comercial, pretendiendo utilizar una norma de cobertura, ¿cómo conciliamos estos dos bloques? En primer lugar, yo creo, y es el triple juicio que tiene que pasar el bloque legal de emergencia, que son normas transitorias, que tienen que ser razonables, con lo cual tienen que tener su justificación, no deben ser arbitrarias, y tienen que ser proporcionadas desde ya. Y en esta proporcionalidad de la adecuación de medio a fin, me parece que está la labor humana, en los tres poderes constituidos del Estado y nosotros como defensores de un derecho humano fundamental como es el trabajo, de conciliar los derechos que están en el bloque constitucional, en un momento de emergencia. A mí, yo me siento incómoda, sobre todo con abogados y abogadas, si relato lo que dice la Constitución, el Pacto de San Salvador de Costa Rica y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etc., porque los conocemos todos. Conocemos el 14 bis. Lo que me parece es cuál es la clave de bóveda de interpretación de esa Constitución. Si vamos a seguir interpretándola a la luz del artículo 14 y 17, sin incluso estar, ahora utilizo un término muy de moda, autopercibidos como trabajadores y trabajadoras, que también lo somos, porque también generamos riqueza, por más que seamos trabajo autónomo, o si vamos a seguir considerando que el privilegio lo tenemos los trabajadores y las trabajadoras cuando los rescatados en cada crisis del capitalismo tardío financiero, que es el que nos toca vivir, son los grandes grupos económicos concentrados, en un mundo en donde el 1% de la población mundial tiene la mayor cantidad de riquezas. Y ahí me parece fundamental el momento para revisar qué hay atrás de la pandemia. Otra vez el antagonismo. ¿Qué es lo que va a suceder entre capital y trabajo? Pero en este caso, por la evolución del capitalismo que nos encontramos, tenemos un capitalismo financiero con una economía del 80% financiarizada y una economía real del 20%. Eso también es importante. Y por eso levanto la pequeña y la mediana empresa. Y por eso al pequeño y mediano empresario, que creo tiene que también, al igual que el movimiento obrero organizado, tener conciencia de que son los productores de la riqueza nacional. Y que ¿quién va a pagar los platos rotos de esta crisis? ¿Quién generó esta crisis? Bueno, o sea, se puede decir que obviamente la pandemia, saliendo de teorías conspirativas,
se mostró la incapacidad o la ineficiencia absoluta del mercado para regular cuestiones que teóricamente era experto en regular. Países que han desfinanciado sus sistemas públicos de salud no han podido afrontar la pandemia, pongo Italia como ejemplo otra vez, o Estados Unidos. Entonces, me parece importante destacar esto, y además porque creo que es un momento en donde la palabra perdió peso, y esto saliendo un poco del derecho. Y creo que nosotros lo podemos ver en lo que se pregona en un determinado tratado internacional que parece que pierde peso, la dignidad humana, el sentido pro-hombre, el sentido antropocéntrico, el derecho al trabajo como medio indispensable para la realización de otros derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional. Creo que ahí está la puja y por eso arranqué con esto que puede ser muy aburrido, o arranqué y seguí con esto que puede ser muy aburrido, que es el derecho como una puja de sentido, como un discurso que se está pujando el sentido continuamente. Bien, para seguir un poquito con las normas, creo que deben evaluarse las políticas de un determinado gobierno a la luz de los determinados acontecimientos que se van sucediendo. Por supuesto, la caída de la economía mundial del 5, el 6 o el 10% que se pregona para este año no es patrimonio argentino también, pero parece que el decreto 332 con este programa de asistencia al trabajo y a la producción fue muy atinado, por lo menos en lo que respecta a cuestiones que pueden parecer insuficientes, pero creo yo adecuadas, como la reducción o la supresión de las contribuciones patronales a un 95%, como el sueldo complementario, con un máximo de un salario mínimo vital y móvil, depende si la empresa cuenta con más o menos de 100 trabajadores, si cuenta con más de 100 trabajadores, darle la posibilidad de incluirse en el repro. Es decir, yo creo que estas medidas fueron de importancia capital para no suponer que hubo un desdén con otro sector que ha sido absolutamente golpeado. Incluso viendo ya los requisitos que se tienen presentes para que los empresarios puedan acogerse a este régimen, como que hayan sufrido una gran baja de su plantel de trabajadores y trabajadoras por el COVID, o porque son grupos de riesgo, o que su actividad está dentro de las que han tenido una gran retracción de la demanda, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos habiendo hecho este raconto y poniendo de relieve cuáles son los bienes jurídicos fundamentales de protección, ahí veo una pregunta acerca del 223 bis. Bueno, después, Nahuel, no sé si querés sí, cuando leer. hagas la exposición contestamos. Todavía quedan Dale. minutos, así que... Bárbaro. Sí, no creo igual que los agote, prefiero que pregunten los colegas y las colegas. No, volviendo entonces, habiendo hecho una pequeña sucesión normativa de relevancia fundamental en el ordenamiento jurídico laboral, por lo menos. Una normativa profusa, pero creo que tenemos que quedarnos con esto. ¿Cuáles son los bienes jurídicos protegidos? Que si en un momento de emergencia nosotros bajamos las banderas jurídicas, no estoy hablando de política partidaria, jurídicas, de la razón de ser y la finalidad del derecho al trabajo, la verdad que justamente en un momento de emergencia, no proteger, o que el derecho al trabajo no tenga su carácter tuitivo y imperativo para proteger a los sectores más vulnerables, entonces nos tenemos que ir a casa en ese aspecto. Reitero entonces, los bienes jurídicos protegidos, que si ustedes se fijan, salud, trabajo y producción, si se quiere, también son la razón de ser del Estado moderno. Cualquiera que se precie de liberal no va a ceder la administración, la disposición y la gestión, si se quiere, para utilizar términos más tecnocráticos actuales, de la educación pública o de la salud. Entonces, estos ejes, estos núcleos que el Estado tiene que atender, son los que justamente se están atendiendo con esta normativa de emergencia, que a mi juicio cumple con estos tres requisitos de transitorias, razonables o proporcionadas. Y también de la conciliación, porque el juez no es una máquina productora de exégesis, por ejemplo, en su calidad de interpretación del derecho, en donde hace el juicio de subsunción de manera mecánica, sino que también contempla, y no hay que tener miedo de decirlo, un determinado contexto social, porque el derecho es una ciencia social. Y sobre todo cuando tenemos un juez que debe ser imparcial, y no violar, por supuesto, el principio de congruencia, bilateralidad, etcétera, etcétera, pero no neutral. Porque nuestro derecho no es neutral.
porque la razón de ser está en ser justamente compensatorio de esa desigualdad que de por sí ya existe en la relación laboral, tal como lo establece el 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, yo creo que hay que recuperar en estos momentos de tanta construcción normativa la finalidad también de los principios generales del derecho al trabajo, como ideas fuerzas, como en su triple I, como le explicamos a los alumnos, en su función integradora, informadora e interpretativa que tienen los principios, y en su carácter axiomático, fundante, basal, el principio protectorio, pero también el principio de ajenidad en su triple nota, ajenidad en los instrumentos, ajenidad en los riesgos, ajenidad en los frutos, por supuesto, pero también en los riesgos. Incluso hay institutos jurídicos de la Ley de Contrato de Trabajo que están absolutamente cuestionados por si se quiere quebrar este principio de ajenidad, como son el mismo instituto de la suspensión. El principio de primacía de la realidad, y también, citando por tercera vez a la doctora Duclos, en su brillante exposición, el principio de justicia social, del artículo 11, y que es también un principio basal y distintivo de nuestra disciplina jurídica. Creo que con esa componenda, ese constructo de principios, podemos resolver muchas situaciones, si se quiere incluso desplazando la normativa regular y normal de la Ley de Contrato de Trabajo y toda la pirámide jerárquica de nuestra disciplina, pero también a la luz de la normativa de emergencia. Siempre también recuerdo un concepto muy fundamental que también tiene recepción en un adagio romano, que me anoté acá, pero que no voy a repetir, es algo así como id quid plerelum, una cosa así, después lo voy a escribir, para que no me gasten, pero te dice algo así como en el curso ordinario y natural de las cosas, que incluso es el patrón fundamental para establecer la relación de causalidad y la responsabilidad. Cuando el curso natural y ordinario de las cosas se altera por circunstancias de emergencia o excepcionales, el derecho tiene que salir justamente a tomar medidas de emergencia y excepcionales. ¿Para qué? Y ahí vuelvo en un momento en donde estamos todos cruzados por el dataísmo, por la profusión de información en todo sentido. Yo siempre trato de, para comprender, que soy bastante dura para comprender algunas cosas, sobre todo si se trata de economía y en general, pero me interesa poder comprender en cuestiones básicas. Por eso vuelvo siempre a los principios, a la finalidad del derecho en general, a los bienes jurídicos que se intentan proteger. Si no nos perdemos en laberintos normativos y perdemos la razón de ser y la finalidad del ordenamiento jurídico. Entonces me parece que hay que rescatar conceptos fundamentales, por eso no vengo a contar nada nuevo, sí a dar esta perspectiva que me parece muy importante, sobre todo en abogados y abogadas litigantes que continuamente se enfrentan diariamente con estos problemas y son los que ven cara a cara al trabajador y a la trabajadora. Y están de cara directa con la tragedia o de perder el trabajo, o también de relatar que pierden el trabajo en una pequeña y mediana empresa donde el empleador hizo extremos esfuerzos para poder mantener abiertas las persianas. Entonces, abrevar el derecho en su noción más descarnada de realidad no es solamente mirar al trabajador, sino también al que genera del otro lado el trabajo, la pequeña y la mediana empresa. Con esto no quiero igualar, y ni que se interprete, la igualación del trabajador al empleador, porque insisto, el derecho al trabajo es unidireccionalmente protectorio, sin perjuicio de las cuestiones subjetivas que crucen al trabajador individualmente considerado o al sujeto colectivo. De hecho, no puedo dejar de mencionar también incluso las denuncias que hace poco el doctor Raffaelli manifestó y que todos los que ejercemos en el fuero del trabajo nos resulta de público y notorio conocimiento, que ha sido el derecho al trabajo, hemos sido tratados como mafiosos, como carancheros, se hablaba de la industria del juicio y yo siempre mencionaba lo mismo, no hay industria del juicio si no hay industria del incumplimiento contractual. Quienes hacen o se dedican específicamente al sistema de prevención y de riesgos del trabajo lo sabemos. Pero, sin embargo, siempre se pone foco, énfasis en
la cuantía de la vida humana, lo que está establecido en las indemnizaciones forfatarias de por sí del derecho del trabajo. Entonces, acá está el punto, me parece. Hemos sido atacados los abogados laboralistas, han sido atacados los trabajadores individualmente considerados, las organizaciones sindicales, la justicia y el trabajo. Me parece que hay que ver que atrás de eso, no obstante las calificaciones que puedan merecer, hay otra disputa velada, que es ir por la justicia del trabajo. Ayer recordaba que en épocas dictatoriales, incluso no solamente en nuestro país, en 1980 Pinochet sacó la Justicia Nacional del Trabajo, siempre se ataca a nuestro mismo fuero, o en esta misma disciplina. Por lo menos preguntarnos por qué. ¿Qué sucede en momentos críticos económicos de un capitalismo tardío financiero como el actual? Abro al debate si quieren, porque si no voy a seguir aburriendo con exactamente lo mismo. No, yo primero que nada te estuve escuchando atentamente, como toda la audiencia que está muy activa comentando. Magistral tu exposición. Aunque vos lo quieras evitar, siempre recurrís al deber ser y a la filosofía y nos hacés volar un poco más alto que el llano de la actualidad, ¿no? Hablabas del 14 y del 14 bis, y a mí se me viene a la mente que esto de la participación en las ganancias, que algunos lo ven como comunista, yo, todos me conocen, comunista no soy, y sí aliento la participación en las ganancias, porque un país al que admiro bastante en muchos aspectos es Alemania, y los trabajadores ahí participan en las ganancias. Claro. Un claro ejemplo es la aerolínea de bandera de ellos, Lufthansa, que repartía jugosas ganancias a fin de año a sus trabajadores. Eso hace que el trabajador se comprometa mucho más, porque va a decir, yo me gasto, pero voy a recibir un beneficio. Entonces, no está pensado, y Alemania es un país ultracapitalista, uno de los más productivos del mundo, o sea que, visto desde cualquier lugar, la participación en las ganancias es algo que hay que contemplar y reglamentar. Después, por supuesto, vos hablaste, y enseguida en trajiste a colación, yo había hecho la anotación sobre que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional, cuando hablabas de no cosificar al ser humano por el derecho. Había ahí una pregunta de cómo verías vos, Natalia, la cuestión que se está dando ahora con los acuerdos del 23 bis, si los considerabas válidos o no. Algo dijiste, pero esa es la pregunta que más ruido hizo. La hizo la doctora Minucci, creo, si no me equivoco. ¿Qué tenés para decir al respecto? Algunas palabras. Tenemos, según mis cálculos, 9 minutos más de transmisión. Ok. Bueno, visto desde el punto de vista jurídico, desde ya que, primero que el 223 bis no es un modo de suspensión en particular. Pero los acuerdos, o se refieren a los acuerdos, como consecuencia de la última resolución del Ministerio de Trabajo relativa a la posibilidad de celebrar acuerdos que contemplen hasta un 75% de salario neto, creo que en principio son absolutamente cuestionables, sobre todo porque a algunos se intentan aplicar hasta retroactivamente, también porque, como escuché por ahí, la representación de los intereses colectivos o la representación sindical es una representación del interés colectivo, con lo cual nunca puede estar legitimada para representar a la baja. Con lo cual, la verdad que los considero que son polémicos y no van a tener suerte en cualquier tipo de judicialización por su propia nulidad. Pero no le quiero escapar a la jeringa para completar la frase, y creo que también es cierto, y esto lo hemos debatido con muchas compañeras, en particular colegas que también hacen derecho sindical, que hay empresas que también tienen que cerrar sus persianas, en el caso de que no tengan la posibilidad de celebrar estos acuerdos. También quienes dicen que esta restricción, esta mengua, es absolutamente contraria, yo lo considero, el artículo 8 del decreto 297, pero de algún modo no impactaría en el bolsillo del trabajador por el monto de viáticos, etcétera, etcétera. Yo creo que acá está la tarea difícil, la conciliación de la protección de determinados bienes jurídicos. Por eso creo que, por ejemplo, empresas como Vestiditos S.A., Chequi, u productoras muy importantes de televisión que echan manos al programa de asistencia al trabajo de emergencia
para que después, a través de lo que recauda la AFIP, la ANSES y todo el Estado le pague porciones de sus salarios a grandes empresarios, y eso es lo que me hace ruido. Por eso digo, no desconozco que hay 400.000 pequeñas y medianas empresas que están totalmente complicadas y que tienen una flota a veces entre de 15 o 20 trabajadores, son pequeñas empresas. Pero sí me parece que es fundamental, primero, que no se busque en el derecho del trabajo, esto ya lo decía Héctor Recalde, no se tiene que buscar en el Ministerio de Trabajo lo que se tiene que buscar en el Ministerio de Economía, en las políticas públicas. No podemos caer en un pan juridicismo de suponer que el derecho del trabajo tiene que salir como el culposo a resolver problemas que han generado otras disciplinas, ¿sí? Pero sí creo que son acuerdos absolutamente polémicos porque contrarían el artículo 8 del decreto 297, porque se lee una suerte de contradicción en la misma norma del 329 cuando contempla la posibilidad de realizar estos acuerdos individuales y colectivos con homologación. Y por supuesto, bueno, la representación del interés colectivo por parte de determinados sindicatos, que a veces también, hay que decirlo, no les queda otra por la situación actual en la que se está viviendo. O sea, a mí no me gusta hablar de mucha liviandad, y también ahora voy a traer a colación un teorema que no me acuerdo bien el nombre, pero creo que es el de Badrini, que cuanto más lejos está de gobernar, con más irresponsabilidad se habla. Quienes tienen la responsabilidad, o lo vemos nosotros como abogados, todos ganan un juicio por nosotros. Cuando se gana un juicio es gracias a Dios, y cuando lo perdemos es por culpa del abogado. Entonces, nosotros lo sabemos bien en ese aspecto. Creo que hay que tener mucho respeto en ese sentido, porque si bien uno puede predicar desde el punto de vista jurídico esa situación, creo que desde el punto de vista económico, incluso muchos abogados que no solamente asistan a trabajadores, sino a pequeñas y medianas empresas, lo pueden ver, la situación de precariedad en que se encuentra lateralmente por la retracción en la demanda y la disminución en la actividad económica. Bueno. Excelente, Natalia Salvo. Quedan 5 o 4 minutos. O sea, Cantá, ¿querés? Seguiría con las preguntas, pero quiero cerrar acá contigo en la cresta de la ola de popularidad. Tuvimos más de 100 personas todo el tiempo en línea. Después veremos las estadísticas también de Facebook, cuánta gente nos vio. No me reduzcas a una estadística, Nahuel, por favor, ¿eh? No, acá nosotros publicamos todas las estadísticas, somos transparentes. Está muy bien. No, muy bien. Como siempre es un honor, esperemos poder volver a contar contigo. Muchas gracias por darnos tu visión. Estamos con la doctora Natalia Salvo, abogada, miembro de la corriente 7 de julio de abogados laboralistas, una amiga que nos ilustró desde varios puntos de vista que exceden el derecho del trabajo sobre la situación actual, tanto a nivel local como mundial. Así que, Natalia, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias a vos, Nahuel, y a todos y a todas los que estuvieron escuchando. Buenas tardes. Bueno, te saludo. Ahí se va Natalia. Bueno, nada más por hoy. Es viernes. Nuestra frase de cierre. Acuérdense también estas dos frases de Quevedo que dicen que cuando prima la mentira y el mundo es injusto, qué peligroso es tener razón. La segunda, poderosos caballeros don dinero. Vean quién se favorece con el cierre de la justicia hoy. Los sectores concentrados, por supuesto. Recuerden también que en épocas de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Recuerden también, queridos amigos y amigas, que podrán robarnos las ideas, pero nunca la creatividad, y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Buen fin de semana.